Regresamos a esta edición al cierre en la que estamos analizando el fenómeno de la inflación en Centroamérica. Nos acompaña Eric Rodríguez, especialista, economista, especialista en finanzas, vía telefónica, y en nuestro estudio Daniel Suchar, con quien vamos a profundizar también sobre este tema. Daniel, hay una realidad, es que los dos países que tienen el menor grado de inflación en Centroamérica son Panamá y El Salvador, curiosamente países con economías dolarizadas. ¿A qué debe esto? Ok, hay ciertas teorías que dicen que por estar dolarizado y tienes como un apéndice con los Estados Unidos, que es el que emite el dólar, uno se apega a la inflación de los Estados Unidos. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esa aseveración, porque usualmente los productos de las canastas básicas, que son al final lo que se mide la inflación, estamos hablando de IPC de un lado y el IPC del otro y su variación, yo tendría que ver cuánto me está costando a mí traer ese producto importado, ya sea para Panamá o ya sea para El Salvador, y ver cuánto me cuesta y colocarlo dentro del mercado, ya sea salvadoreño o panameño, y ahí veo cómo va a ser el precio al final para los consumidores. Ahora bien, no se me puede olvidar de que tanto la balanza financiera de Panamá como la balanza financiera de El Salvador son altamente positivas o superavitarias. Estamos hablando de que existe una gran inyección de dinero que va hacia bancos en Panamá, y es un tema de remesas que todo el mundo conoce en la parte de El Salvador. Entonces estamos hablando de que la política monetaria, de la cantidad de dinero que está en circulación, ¿no?, compone un poco lo que está en producción tanto en Panamá como en El Salvador. Eric, me interesa este tema. ¿Cuál es su visión al respecto? Mire, yo lo que veo en el caso de los dos países dolarizados que hablamos, de Panamá y El Salvador concretamente, es que no existe la tentación de que el Banco Central, a través de una emisión, financie precisamente los desequilibrios fiscales de cada gobierno. Y en el tanto se tenga esta dolarización, pues obviamente no se tiene el Banco Central para estar financiando estos malos manejos fiscales que han tenido las administraciones. Y creo que eso es fundamental, más que un asunto si se tiene la sombra de los Estados Unidos o no, ¿verdad? Más que eso, yo diría que es la posibilidad de sacar al Banco Central, de sacarlo y darle una verdadera independencia en cuanto a realizar política monetaria, que es muchas veces lo que no pasa en nuestros países. Veamos otros casos, Dani, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bueno, en ese caso, esos sí están ya con una inflación ya un poquito más arriba. De hecho, Honduras acaba de avisarnos que tienes ya 5 o 6% de inflación. Pero claro, este caso ya es algo más diferente, ya no es un tema fiscal como tal. Es un tema de que acaban de pasar por un gran periodo de sequía. Estamos hablando de que la producción, ahorita sí ya entramos en temas macroeconómicos, la producción de los bienes más importantes de la canasta básica, hay una gran escasez de ellos. Entonces, obviamente está la masa monetaria por un lado, hay poca producción, existe una alta demanda, entonces obviamente el precio de estos productos tiende a subir. Eric, este es en el caso de Honduras, pero en el caso de Costa Rica, donde la sequía fue mínima, ¿cuáles son los casos más fundamentales para que la inflación esté relativamente desbordada? Mire, para mí dos factores. Primero, el aumento en el tipo de cambio que se sufrió a principios de año y que se está viendo repercutido con resabios precisamente en este momento. Y el segundo punto fundamental es el precio de los servicios regulados, precisamente como son la electricidad, como es el combustible, donde Costa Rica, en el caso del ICE, está demostrando ser poco competitivo y estamos quemando combustibles fósiles para poder generar electricidad, y eso obviamente ha elevado el precio en los últimos 4 años en más de un 50%. Y esto ha venido repercutiendo precisamente en toda la industria, en la inflación como tal y en una pérdida de competitividad importante. Entonces, obviamente, este tipo de servicios públicos regulados han sido los que han tenido una mayor incidencia que los otros productos, ya sea bienes de la canasta básica o los otros servicios que, si bien se toman dentro de los 292 bienes y servicios que componen esta canasta de consumo, pues sus aumentos han sido mucho menores que estos bienes controlados, y aún de ello, como le decía Ricardo, precisamente el aceleronazo que tuvo el tipo de cambio en los primeros meses del año. En estas circunstancias, Dani, ¿cuáles países, digamos, tienen desde el punto de vista de la administración pública más capacidad de maniobra para incidir en que la inflación sea más o menos grande?
Bueno, no podría decir uno u otro porque todos presentan una buena fe o una buena actitud frente a controlar un poquito las políticas monetarias de cada uno de sus países. Claro, podemos ver en el caso de Costa Rica puntualmente que tiene el tema del déficit fiscal, entonces todo el mundo habla sobre ello, pero obviamente hay una cierta cantidad de burócratas en toda la línea, digamos, de toma de decisión, entonces es más complicado hacer el viraje o el golpe de timón, ¿no? Vemos otros países que por supuesto como Honduras o como Guatemala que también andan un poquito con el tema del ámbito fiscal, pero sí están logrando hacer que después de esta sequía que está pasando, lograr producir un poquito más. O sea, lo que quiero decir con esto es que no podría decir cuál país va a ser lo mejor. El que sí debería ser lo mejor es el que pueda tomar todas las decisiones a tiempo para poder hacer ese cambio de rieles. Eric, ¿sería conveniente o sería menor la inflación si toda la región estuviera dolarizada? Perdón, Ricardo, no lo escuché. ¿Sería menor la inflación en la región si toda la economía o todos los países tuvieran sus economías dolarizadas? Mire, yo pienso que sí, porque la evidencia empírica sí lo demuestra, pero lo que tenemos que ver, Ricardo, es que si están las condiciones adecuadas para dolarizar. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, las reservas monetarias son de 7.000 millones de dólares aproximadamente, pero con un problema fiscal como estos, primero debería pensarse en resolver el problema fiscal antes de tomar cualquier decisión de si se dolariza o no. Además de eso, existen resabios que seguimos teniendo en estas latitudes sobre creer que si uno se dolariza, está precisamente renegando de la soberanía o delegando la soberanía a otro país, cosas que ya deberíamos de ir eliminando, pero que todavía tenemos ese tipo de concepción. Muy bien, vamos a ir a un nuevo corte comercial y regresamos dentro de un momento para seguir discutiendo sobre este tema tan interesante, inflación en Centroamérica. Vamos a un corte y ya regresamos.